Y yo leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Voy a volver a leer. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Señor, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús te honramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por la posibilidad que tenemos de estar aquí en este lugar, escuchando tu palabra, Señor. Sé propicio a nosotros, pecadores, perdónanos, Dios mío, e instrúyenos para que no sea, Dios mío, por ignorancia que pequemos, sino que tú nos ayudes a entender tu palabra y a ser instruidos por ella, en el nombre poderoso de Jesús. Y que tu Espíritu Santo traiga bendición abundante, conforme a tu misericordia y a tu propósito sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, y te damos gloria, porque estamos en victoria, Señor. Estamos en victoria. Estamos en victoria. Estamos en victoria. Puede tomar asiento, tenga la bondad. Y al nombre de Jesús, todos nos escuchamos así. ¿Me pueden escuchar ahí atrás? Amén. Bien. Sanos y espirituales. Bueno, antes incluso de entrar en la temática, voy a darles un anuncio, y es que los hermanos bautizados, después del servicio, se nos queda un momentico. Hoy es Santa Cena, pero una vez terminado el servicio, cuando ya todos nos despidamos, pues los hermanos bautizados se quedan de una reunión de 15 minuticos con ustedes. Es de suma importancia que los bautizados estén en la reunión, así que 15 minuticos después de terminar el servicio, los hermanos bautizados se quedan un momento. Voy a tratar de ser lo más breve posible para que no se entorpezca nuestro horario, pero los hermanos bautizados, después de terminado el servicio, o sea, después de la Santa Cena, después del mensaje, por favor, se quedan en una reunión con ustedes. Bien, en las escuelas dominicales pasadas hemos aprendido aspectos bíblicos tocantes al modelo bíblico de familia, a la familia bíblica. Y aprendimos elementos tocantes, por ejemplo, a los sacerdotes del hogar, que son los padres. De los padres hemos aprendido que desde la Biblia el padre debe ser padre, el hombre tiene que ser papá, que corrija, pero que lo haga con compasión, considerándose a sí mismo. También aprendíamos que el hombre, el padre de familia, tiene el rol de sustentador, le toca sostener su familia. No es si quiere, le toca. Y que eventualmente, en la contemporaneidad a veces los dos tienen que elaborar, pero la responsabilidad primaria de sostener el hogar, según la Biblia, es del hombre. El hombre tiene que ponerse en esa posición de proveedor, según las Escrituras. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Y tiene la labor de ser un sacerdote. ¿Y cuál es la labor de sacerdote? Le toca llevar su familia a los pies de Cristo, predicándoles con su testimonio, con su forma de ser, con su manera de tratar, con su forma de vivir dentro de la casa. Es su responsabilidad llevar su familia a los pies del Señor Jesús. La responsabilidad de los hombres del hogar. Aprendíamos de la mujer de acuerdo al rol bíblico
de una esposa que Satanás le atacó fuertemente a través de un aspecto en la tercera ola del feminismo. Habíamos hablado de que la primera y la segunda ola en sus inicios y en sus reclamos eran absolutamente lógicos. Incluso la cuarta ola es absolutamente lógico, pero que la tercera, en términos de la igualdad de género, desdibuja el modelo bíblico y por eso se deslegitima la reclamación del feminismo de cuarta ola de manera posterior, porque conservan los elementos de esa tercera ola que habla sobre la igualdad de género y no de la igualdad ante la ley, sino de que un hombre no tiene que ser hombre, puede ser mujer, y una mujer no tiene que ser mujer, sino que tiene que ser hombre, así haya nacido como Dios lo mandó al mundo. Entonces puede contradecir a Dios, y en ese sentido la tercera ola del feminismo degeneró. Las reclamaciones legítimas del derecho al voto, de la misma cantidad, el mismo salario, de poder ocupar puestos de importancia, de poder ir a la universidad y tener educación superior, los deslegitima cuando quita lo que naturalmente es una mujer. Y aprendimos también que la mujer es la ayuda perfecta del hombre, que hay interdependencia entre el hombre y la mujer, es decir, entre el marido y la esposa, que el rol es diferente al del hombre, pero no menos importante, y que ella es la justa medida del amor y de la compasión dentro del hogar, y que su rol de madre es lo que le permite el equilibrio, el amor y el apoyo en su hogar. Por eso es una edificadora del hogar. En ese sentido, nos queda mucho por decir desde la Escritura, pero reitero, por las limitaciones de tiempo, solo tocamos algunos aspectos, como igual será hoy, tocar algunos aspectos sobre los hijos, y esta vez no desde el rol volitivo del hijo, sino desde la percepción paterna de los hijos. ¿Y por qué es importante que esa percepción esté conformada por los criterios bíblicos? Y que esos criterios bíblicos determinarán cómo serán nuestros hijos en el desarrollo de su vida. Ahora bien, nuestros hijos son la prolongación biológica y moral de nosotros como padres. Si eso es correcto, es necesario entonces que esa prolongación esté dotada de principios bíblicos para la vida, con Jesús como su Señor y su Salvador. Si bien es cierto que nosotros los padres no podemos determinar el 100% del destino de nuestros hijos, el rumbo que han de tomar, también es cierto que la instrucción temprana en valores bíblicos permite que los hijos tengan a Dios no solo en sus mentes, sino en sus corazones, porque la Biblia es viva. La palabra es viva y es eficaz. Entonces la promesa de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, solo se cumple implicando que aquel que cree viva conforme esa fe en todos los aspectos de su vida, en lo que respecta a su familia, a su casa, a sus hijos. Es la única forma de que esa palabra se cumpla y que esa promesa se cumpla, ya que aunque nosotros no controlamos la vida de nuestros hijos una vez salen de nuestra casa, si le hemos enseñado correctamente los principios bíblicos, es muy probable que nunca se aparten de esos principios, y aunque se llegaran a apartar del Señor en algún momento, tarde que temprano la semilla de la palabra viva cobrará el cumplimiento de la promesa en la vida de esa persona. Y esa es la razón por la que nuestros hijos en sus primeros años de vida deben aprender a creer en el Señor Jesucristo y a vivir conforme a la fe. Es nuestra responsabilidad como padres de que nuestros hijos vivan la fe en sus primeros años de vida y que vivan la fe de forma sana y espiritual, no de forma irregular o impertinente. Y por eso es que vamos a tratar unos aspectos de cómo es que los hijos deben vivir la vida cristiana
bajo la guarda de sus padres, con el fin de que aprendamos y que nosotros mismos identifiquemos que cuando fuimos hijos tal vez algo de eso faltó y poder compensarlo con compromiso ya de adultos en nuestra relación con Dios para poder subsanar lo que de niños debimos haber aprendido. Y al nombre de Jesús. De lo primero que vamos a aprender, vamos a ver 3 aspectos nomás. Lo primero que vamos a aprender es que los hijos deben ser instruidos en la palabra de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio, capítulo 6, versos 5 al 9, dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Y luego dice en el verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿en dónde? Sobre tu corazón. Es decir, no estarán en una Biblia bajo el brazo o en una Biblia en la biblioteca pudriéndose y empolvándose, no estarán en el bolso metida, no, estarán en nuestro corazón. Es decir, en nuestras acciones, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos. Solo una persona que tiene la Biblia como elemento regulador de sus acciones puede decir: yo tengo la Biblia en mi corazón. Y esa Biblia en su corazón implica que así habla, así piensa, así actúa, así se comporta, así se dirige, así aconseja, así trabaja, así tiene amigos. De la misma forma en como la Biblia está en su corazón, así proyecta a su persona. ¿Eso significa que nos vamos a equivocar, que no nos vamos a equivocar? No, eso significa que sí nos vamos a equivocar, pero la Biblia nos hará devolvernos y decir: hey, esto fue una equivocación, yo la tengo en mi corazón, la palabra que dice, arrepiéntete y vuélvete, y la palabra que dice, si alguno hubiera cometido pecado, abogado tiene para con el Padre, porque la Biblia está en mi corazón. Entonces, Jesucristo el justo, ¿cierto? Pero miren lo que dice la siguiente parte del pasaje, dice: y la repetirás ¿a quién? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Antes de cualquier cosa, voy a explicar algo que está en el versículo 8 y dice: las atarás como señal en tu mano. Esa es la razón por la que algunos judíos, y sobre todo los ortodoxos, tienen como una cajita aquí y otra cajita aquí. No sé si algunos han visto la indumentaria de ellos. En esa cajita tienen pasajes bíblicos. Este pasaje bíblico en particular, en un pequeño pergamino o en una pequeña hojita de papel, y se las ponen aquí en una cajita y se las ponen. Eso es de los tiempos de Jesús. Es lo que ellos llamaban las filacterias. Las filacterias eran eso, donde ellos cogían y se metían pasajes bíblicos y se los ponían en la mano y se alargan, agrandan su filacteria porque creen que serán más santos, ¿cierto? Entonces ellos lo tomaron literalmente, cuando honestamente lo que aquí está diciendo el Señor a través de una maravillosa figura literaria, ¿cierto? Y es que una metonimia está diciendo que debemos tenerlas presentes en nuestra mente y con nuestras acciones. La palabra de Dios, lo que está diciendo ahí, que dice: las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, es una metonimia. Nos dice que las tendrás presente y tu forma de actuar, lo que hagas con tus manos, reflejará el que tú conoces las palabras de Dios. No era literal, bueno, ellos lo tomaron literal hasta hoy, ¿cierto? Hasta hoy. Pero muy interesante es lo que dice el versículo 7, dice: y las repetirás a tus hijos. ¿A quién las vamos a repetir? Hasta el cansancio. Hasta el cansancio. Ay, es que mi papá todo el tiempo es con la Biblia. ¿Con qué más quieres? A los que somos hijos de Dios, ¿cómo más? ¿De qué otra manera te voy a hablar? Yo no te puedo decir que está bien que robes. Te puedo decir que está bien eso. Tengo que decir que está mal.
Porque la Biblia dice, no robarás. No te puedo decir que está bien que mientas. Dice una mentirita piadosa, que no hay tal cosa, no existe tal cosa, mentira es mentira. Yo no te puedo decir que está bien las fornicaciones, ve y fornica, que eso es lo que hacen todos los jóvenes de tu edad. Yo no puedo decirte eso, ni tampoco te puedo decir que la sexualidad diversa es de Dios, como está diciendo todo el mundo hoy, porque eso es lo que se volvió moda. ¿No? Lo que te tengo que decir es que varón y hembra los creó Dios. Yo no te puedo decir a ti que robarle tiempo a tu jefe en tu trabajo está bien, llegando tarde, no yendo e inventando excusas que no son verdad. Tengo que hablar la palabra que dice que no sirviendo como al ojo, sino como al Señor. Aló. Yo no puedo decirte a ti que ser un timador y utilizar la letra pequeña para tumbar a otro está bien, porque es un tecnicismo. La Biblia dice, vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de allí, de mal proviene. Yo no puedo decir que está bien el que tú prometas hacer algo y luego no lo cumplas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Entonces, en ese sentido, la Biblia enseña, la repetirás a tus hijos. ¿En dónde? Cuando estés en la casa. Y también ¿dónde? Andando por el camino. Y también ¿dónde? Cuando te vas a acostar. Y también ¿dónde? Cuando te vas a levantar. Nuestros hijos deben ser instruidos en la palabra de Dios. Y no solo nuestros hijos, nosotros también. Hola. Que la Biblia la cogemos cuando venimos a la escuela dominical, grave. La palabra de Dios hay que leerla al levantarse, al acostarse. La palabra de Dios debemos tenerla presente cuando vamos de camino, cuando estamos en la casa, cuando estamos por fuera de la casa. Entonces, lo que la Biblia nos enseña es que en una sociedad insana, nuestros hijos deben aprender principios sanos. En una sociedad que desde pequeños quieren hipersexualizar a nuestros hijos, y si no, no es sino que usted se arrime por internet para que vea ustedes, las madres y los padres de familia, fascinados porque los hijos están bailando reggaetón. Y está la niñita que se coloca adelante y el niñito que se coloca atrás y le enseñan cómo es que tiene que hacer para que baile reggaetón. Eso es perversión y es hipersexualizar a los niños. Porque ellos no están en la edad de conocer ese tipo de acercamiento físico. Porque no están en la edad de saber eso a qué se refiere o de qué viene. Y uno ve, por ejemplo, las fiestas de los niños y con reggaetón y bien vulgar, y entre más vulgar mejor. Y la mamá está feliz. La fiesta no para que fuera para el niño y no que fuera para ella. Resultado, la niña de 9, 10, 11 años diciendo, el vecinito me hizo esto. Ay, no era el vecinito pues con el que bailaba reggaetón desde que tenía 5. Y después la mamá hacerse la digna. Pero corazón, si tú lo promoviste. En una sociedad insana, a nuestros hijos hay que enseñarles principios sanos. En una sociedad degenerada, a nuestros hijos hay que enseñarles principios bíblicos. Y al nombre de Jesús, a mis hijos desde pequeños, desde muy pequeños, ellos han sido instruidos en la palabra de Dios. Y han sido instruidos no que les voy a leer el pasaje bíblico, y no que es que les voy a una prédica. Yo les enseñaba a ellos y les sigo enseñando, pero les enseñé como ellos me pueden entender. Me sentaba con ellos, empezaba a jugar con ellos, a contarles historias, a actuar las historias bíblicas desde muy niños. Jamás se les va a olvidar. Nunca se les va a olvidar. Yo no tengo que decirle a mis hijos que tienen que orar antes de
de comer. Debo estar pendiente de su vida espiritual y sobre todo en la adolescencia, donde es tan duro para muchos cuando vienen dudas, preguntas, angustias. Pero cuando tú haces el trabajo desde niño, es mucho más sencillo cuando crece. Y no es una imposición como yo he visto padres que le modifican la vida a los niños, no para que sean instruidos en la palabra de Dios, le modifican la vida a los niños para que se parezcan al modelo de religión que los papás tienen. Entonces los visten con saco y corbata y entonces les enseñan a que tienen que hablar y a predicar y a gritar y a tratar de hablar en lenguas. Y yo honestamente pienso que el crecimiento espiritual de un niño es a la medida de la voluntad de Dios a través de la instrucción de un padre ecuánime. Un niño no tiene el conocimiento pleno de los principios morales estrictamente teológicos de las Sagradas Escrituras, como por ejemplo para que sea un predicador. No tiene ningún tipo de madurez para ser un ministro del Evangelio, pero puede ser instruido como un hijo de Dios. Puede ser instruido en las Sagradas Escrituras. Tal vez no tenga la madurez para ministrar en el púlpito, ser pastor o ser evangelista. No, tal vez no tenga esa madurez. Pero de pronto lo que sí tiene es un papá que le dice, ¿sabes qué? ¿Nos podemos ir para un culto? ¿Sabes qué? ¿Nos podemos ir para la escuela dominical? Ven acá, ¿y qué tal si yo te leo las Sagradas Escrituras y tú que me cuentas qué entendiste? La instrucción de los padres hacia los hijos de las Sagradas Escrituras es un trabajo de todos los días y de modificación permanente. Porque de lo contrario, cuando crezcan y ya no estén bajo nuestra tutoría, bajo nuestro cuidado, no van a tener un principio ético de base del que ellos poder echar mano cuando enfrenten problemas que impliquen la asistencia de Dios a través de un desafío de fe. Cuando enfrenten una enfermedad, una pérdida, una duda, un gran problema, no van a tener de dónde agarrarse. Por eso necesitan ser instruidos desde niños, en todo sentido. Y uno no pierde oportunidad. A mí, por ejemplo, cuando voy a pagar, me ha tocado que me devuelven de más. Y la oportunidad precisa. Hijo, hija, mira, me devolvieron de más. Este dinero no es mío. Este dinero no me pertenece. Voy a devolverlo. ¿Me ayudas? Vamos a devolverlo juntos. Cuando voy de camino, ¿cierto? Cuando voy de camino. Si te dice una mentira estando en casa, no debes mentir. No te voy a destruir por ello, pero yo puedo decirte, hijo, lo mejor es que me digas la verdad y luego vamos a ver qué hacemos con esa verdad. La instrucción de camino, la instrucción en la casa, al acostarte, al levantarte, tiene que ver con una permanente conducta de asistencia en los principios sanos que están en las Sagradas Escrituras. Esto no indica que nuestros hijos no van a cometer errores, lo que significa es que los abordarán desde los principios aprendidos en las Sagradas Escrituras. No que no se vayan a equivocar, sino que equivocándose van a echar mano de los principios bíblicos. Y al nombre del Señor. Ahora, no se puede dejar de insistir en las Sagradas Escrituras como principio. Y eso no es solo un trabajo de los maestros de escuela dominical, es un trabajo de los papás. Eso le toca a usted como papá. Todos los días. La escuela dominical es un día a la semana, el resto le toca a usted. Es que aquí ningún maestro de escuela dominical, a menos que sea el que esté atendiendo a su hijo, pero los que son los papás somos nosotros. La instrucción nos corresponde a nosotros. Y entonces, incluso esa instrucción, que son de papá y mamá, tendrán que ver directamente con nuestro diario vivir. No sé, recuerdo en una ocasión que estaba en cine y bueno, pasó una situación que me molestó mucho y fui un poco impaciente frente a la situación. La verdad sí fui un poco impaciente y mis hijos estaban allí.
viendo cómo me habían servido algo que yo no pedí, no como yo lo pedí. Y bueno, simplemente me quejé, me molesté. Y en algún momento, ya cuando regresamos a casa, mis hijos me llamaron y me dijeron que debe haber actuado con un poco más de paciencia. La enseñanza que yo les di a ellos se me devolvió. Y aunque algunos aspectos los conversamos de determinada manera, el espíritu de la paciencia y de la tolerancia estaba presente en ellos al punto de que me hicieron a mí el reclamo frontal de que debía haber actuado con un poco más de paciencia. Eso es correcto. Pero ¿quién les enseñó esa paciencia? Yo mismo. Eso implica una cosa. Lo que tú le enseñas a tus hijos se vuelve enseñanza para la vida de ellos, pero también para la tuya. Aló. Se vuelve enseñanza para tu vida. Entonces, la instrucción en la Biblia es absolutamente necesaria, absolutamente importante. Lo segundo que aprenderemos para que nuestros hijos sean sanos y espirituales es lo que dice Mateo capítulo 7, verso 9 al 11. Mira lo que dice. Mateo capítulo 7, verso 9 al 11. Dice, ustedes que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso le dan una piedra en su lugar? Hoy no fue el día. Vamos a prescindir de este aparatico hoy. Dice, ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso le dan una piedra en su lugar? O si les piden un pescado, ¿les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Lo que voy a decir aquí es algo que va a sonar redundante, pero no lo es. Va a sonar, pero no lo es. A los hijos hay que suplirles las necesidades. Voy a volver a decir, a los hijos hay que suplirles las necesidades. Cuando están a nuestro cargo, tenemos que suplirles las necesidades. Nos toca, no nos podemos eximir de esa responsabilidad. ¿Y cuáles necesidades? Las económicas, las materiales, las afectivas, las espirituales. Colegio, universidad, comida, ropa, diversión, esparcimiento, nos toca nuestro deber. Y alguien dirá, pero yo me di la universidad yo mismo. Sí, pero es que espérate un momentico. La Biblia enseña que el que no provee para los suyos, peor hace que los incrédulos. Cuando nuestros hijos están a nuestro cargo, es nuestra responsabilidad suplirles sus necesidades. Sobre todo cuando son niños y adolescentes y están excesivamente jóvenes. ¿Por qué? Porque si de niños y adolescentes tú no les suples sus necesidades, van a sufrir, van a crecer con el sentido de carencia, con el sentido de escasez. Yo no estoy diciendo que usted le tiene que dar lo que usted no tiene, pero las necesidades básicas de nuestros hijos tienen que estar satisfechas. Deben tener un techo, deben tener ropa, deben tener alimento y deben tener educación. Porque si yo no le suplo las necesidades básicas a mi hijo, por fuera hay una cantidad de pervertidos, sinvergüenzas y manipuladores que se las van a suplir y no con las intenciones de un padre. Aló. Aló. Ahí están, al orden del día, los criminales, los abusadores, los que instrumentalizan a los jóvenes y a los niños, a las jovencitas y a las niñas, para sus bien, para sus beneficios y para sus perversiones.
En los años 80 y principios de los 90, cuando tuvo franco crecimiento el fenómeno del narcotráfico y los carteles, las venganzas de los grupos estos criminales comenzaron a diseñar una estrategia. ¿Y qué estrategia era? Cogían a menores de edad para que cometieran ilícitos. Porque si un menor, y menor de 14 años, porque si es menor de 14 años, cometía el ilícito y no iba preso. Y no tenía la necesidad de decir quién lo había inducido o quién le había dicho, porque no tenía ninguna implicación. Muchos de los asesinatos ordenados por los carteles en su momento de esta época fueron cometidos por niños menores de 14 años. Les entregaban un arma, les entregaban dinero, les entregaban una motocicleta y vaya a matar. Sucedió aquí en Colombia, sucedió allí en Medellín, allí sucedió. Entonces la pregunta que uno tiene que hacer, ¿y dónde está el papá de ese niño? ¿Y dónde está la mamá de ese niño? ¿Y ese niño por qué tenía que ir a buscar plata en un lugar por cometer un acto de esta naturaleza? ¿Dónde está un papá que no lo deja salir? ¿Dónde está una mamá que lo protege? ¿Dónde está un papá que lo tiene estudiando? Y que si vio que se le acercaron los grupos y las malas compañías, inmediatamente lo sacó de allí, lo puso en otro lado, o se mudó de barrio, o lo llevó a otro espacio donde no tuviera ese tipo de influencia, o enfrentó la situación y dijo: a mi hijo me da el favor y me lo respeta. Muchachos y muchachas que estuvieron solos. Y ese es el fenómeno no solo de los criminales, es el fenómeno de muchas niñas menores de edad que se dedicaron a la prostitución. Y lo reveló en un libro que es un debate, que es El diario de Madame Rochi, salió aquí en Colombia. Ahí está, cómo las mujeres famosas de este país y muchas niñas menores de edad servían y prestaban servicios sexuales a hombres con mucho dinero para pagarlos del mundo del AMPA. La pregunta es: ¿dónde estaban esos padres de familia? ¿Dónde estaban esas mamás? ¿Dónde estaba la familia que protegía a ese chico y a esa chica? Perfectamente desaparecidos. Y al no suplirle las necesidades básicas, en un país donde la ley del menor esfuerzo ha hecho franca carrera en la cabeza de los jóvenes a partir de tanta basura que se ha visto aquí por televisión, partiendo desde el cartel, el patrón, las muñecas de no sé qué, etc., donde lo que se hace es una especie de: no, es que esto es para conocer la realidad. No, pues imagínense, esa realidad ya la conocemos. Es una forma indirecta de hacer demagogia del mundo del AMPA. Y muchos muchachos y jovencitos y jovencitas hoy piensan que es mejor morir joven y con plata que tener una vida de esfuerzo y trabajo para lograr tener bienestar después de eso. ¿Y por qué un muchacho piensa así? ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está la mamá que le enseñó el principio bíblico del esfuerzo y del trabajo? Aló. Y esta verdad que estoy diciendo es durísima. Porque mucho de los problemas que pasan aquí en este municipio es gracias a eso. Aquí hay una cantidad de jovencitos y jovencitas sin sus necesidades básicas suplidas, y aquí está el caldo de cultivo perfecto para que hagan cosas indebidas. Y después, ¿cuáles son la mayoría de los muertos aquí a veces de forma injusta, triste y lamentable? Jóvenes. Jóvenes. ¿Por qué? Ahí está la respuesta. No en todos los casos, pero en la mayoría son padres ausentes, padres que no se hicieron cargo de suplir las necesidades básicas de sus hijos. A los hijos hay que suplir las necesidades básicas. A los hijos hay que mantenerlos. Y en ese sentido muchos van a decir: yo no pedí venir al mundo. Bueno, eso es verdad, ellos no pidieron venir al mundo. Pero como nosotros los trajimos, es nuestra responsabilidad suplirle con buenas dádivas a nuestros hijos bienestar.
Entonces si el hijo mío me pide a mí una videoconsola que yo no tengo plata para comprarla, me toca reventarme. No. Necesidades básicas. Es que yo no le puedo dar lo que no tengo. Pero si hay una necesidad básica, si mi hijo se le rompieron los zapatos, si mi hijo no tiene ropa, si mi hijo necesita útiles para el colegio, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer para que mi hijo y mi hija, para que mis hijos tengan sus necesidades básicas suplidas. Y ahí es donde el hombre tiene que poner la camiseta. Y dice, yo no voy a permitir que mis hijos pasen necesidades. Y hay mamás que les tocó solas. Bueno, mi hermana querida, te tocó. Pero no vamos a permitir que Satanás se les meta a nuestros hijos por el lado económico. Aló. Un padre y una madre que no supieron dar buenas dádivas a sus hijos son los padres y madres que después van a llorar a esos hijos porque están metidos en cosas indebidas. Los muchachos funcionan a partir de un sistema de recompensas. O sea que mis hijos son interesados. En la adolescencia sí. En la adolescencia sí. O sea que no me aman. Sí te aman. Pero necesitan ese par de zapatos. Necesitan esa muda de ropa. Necesitan ir a la universidad. Necesitan ir al colegio. Necesitan llegar al colegio y no sentir que otro niño, otra niña le humilla porque está en desventaja, porque los zapatos de él están rotos. Hola. A su nombre. Y es nuestra responsabilidad como padres. De vez en cuando, yo no te puedo sacar a cine, hombre, pero yo sí puedo ir a comprar una película y que nos la vemos en la casa. Yo no te puedo llevar a que te comas un hiperbanquete, pero yo sí puedo ir a sacarte a comer una salchipapa un día. Y que salgas conmigo a comerte una hamburguesa. O un helado. ¿Sabes? ¿Le tengo que comprar lujos? No. Mire lo que dice Isaías capítulo 55, verso 2. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿El consejo bíblico cuál es? No gastar dinero en lo que nos sacia. Hay cosas que honestamente nosotros no necesitamos. Hola. Aló. Y esa es una cosa de la abnegación de los abuelos que yo siempre he tenido. Los abuelos le decían a uno, yo me sacaba la comida de la boca para dársela, y a veces era literalmente. Los que somos padres sabemos lo que es no comprar algo para nosotros para poder que nuestros hijos estén mejor que nosotros. Aló. En ocasiones gastamos en lo que nos sacia. Como padres, nos es necesario gastar en lo que sacia, no en lo que nos sacia. Le voy a comprar un par de zapatos de 800, 500, 900, 700 mil pesos y luego el mercado está en la nevera está como el círculo polar ártico, solo hielo y agua. Suplirle a nuestros hijos las necesidades es también enseñarle a él y a ella. O sí, tal vez haya en tu colegio o en tus amigos alguien que tiene un teléfono costosísimo. Yo el que te puedo comprar es este. Hola. O tal vez no te puedo comprar una hora, te toca esperarte. En tu colegio, tus amiguitos tienen alguien que tiene un pantalón que vale 1 millón y no sé qué. Yo te puedo comprar uno un poquito más barato, mucho más barato, y te compro 2. Suplirle a nuestro hijo es enseñarle también economía y decirle,
que la optimización de los recursos hace parte de la buena administración de los bienes que Dios nos da. ¡Aló! Y que no se debe gastar en lo que nos sacia. Se gasta en lo que sacia. Y no gasto lo que no tengo. Gasto lo que tengo. Suplir a nuestro hijo no solamente es suplir las necesidades, es enseñarle educación financiera. Enseñarle a trabajar, a invertir desde pequeño. ¿Pero a trabajar con qué? No con la responsabilidad de llevar una carga en la casa, sino enseñarle a trabajar para que sepa cómo es que gana el dinero, para que cuando ya yo no esté para suplirle, él sepa cómo es que la plata se gana y le supla también a sus hijos cuando los tenga. Mucho del pensamiento de los jóvenes de hoy, muchos, es no tener hijos. ¿Pero por qué no quieren tener hijos? Porque no quieren asumir responsabilidades, porque un hijo es una responsabilidad. Y porque muchos de ellos van creciendo egoístas. Lo que yo consiga va a ser para mí, yo no le voy a dar nada a mis hijos. Pero eso los verá usted peleando cuando el papá y la mamá se mueran por la herencia. Algo que ellos no trabajaron. Hay que enseñarle eso a los hijos. También. No se gasta en lo que no sacia. Debo decirle al hijo, porque los hijos de uno todo el tiempo están y por fuera se enfrentan a deslumbrar. En algunos círculos de jóvenes, ¿qué problema si uno de los jóvenes no tiene iPhone? Si no tiene iPhone, entonces está como que es de otra categoría de persona. Hay que enseñarle que eso no lo define a él como persona ni como ser humano. Eso es suplirle a él y enseñarle personalidades que usted puede tener de cualquier otra marca y usted sigue siendo un ser humano. Usted no lo define la marca de las cosas que usa. Hola. Suplirle para sus necesidades también enseñarle eso. Y que no se sienta menoscabado ni menos persona. Por eso, porque va a sentir menos persona. Hola. Los bienes que tenemos no nos definen. Además, la Biblia enseña claramente que la riqueza del hombre no está en los bienes que posee. Proveerles lo que necesitan para no darle lugar al diablo a través de los ofrecimientos de la calle y enseñarles que lo que le proveo es suficiente y que él y ella no dependen de la opinión de los demás ni de las cosas que usen los demás, porque nuestra valía está mucho más allá de las cosas que tenemos y usamos. Aló. Lo tercero y último que aprenderemos de esta serie es que nuestros hijos deben ser instruidos en su camino. ¿Camino de quién? Proverbios 22:6, miren lo que dice. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Su camino es una expresión hebrea, el hebreo derek, que significa un curso, el curso de la vida. Este pasaje bíblico lo utilizaron mucho para decir que había que instruir al niño en el camino del Señor, y es un error. Realmente lo que Proverbios quiere decir es que a los niños hay que instruirlos en su vocación. Eso es lo que significa. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de esa vocación. ¿Cuántos tenemos dones acá en la iglesia? ¿Cuántos tenemos dones? Levanten las manos los que tienen dones, algún tipo de don para trabajar, para atender, para hablar, ¿Cuántos tienen dones acá? Amén. Nadie a la tierra vino sin dones. Todos tenemos dones, todos. Dígale al que está cerquita, todos tenemos dones, dígale así. No, pero dígale fuerte que se despierte. Todos tenemos dones, todos. Aquí no hay nadie que no tenga dones. Hasta yo como pastor tengo dones, usted aunque no crea, yo tengo dones también. Hay niños y nuestros hijos que desde temprano van mostrando una vocación. Ellos van mostrando que son buenos para hablar, son buenos para cantar,
son buenos para dibujar, son buenos para el deporte, son buenos para las matemáticas, para los números, para hacer negocios. Hay niños que uno los ve por acá con los 8 años y llegan al colegio con una bolsita llena de dulces y están haciendo negocio. Y a poquito los ve uno con más plata que el profe. Son los propios comerciantes. Los propios comerciantes desde chiquitos. No saben leer muy bien, pero si en la cuenta no hay nadie que los gane. Ese niño es un emprendedor. Hay un niño que es buenísimo dibujando. Hace dibujos, hace maquetas, hace actividades plásticas. Entonces, el problema es que se tiene la idea de que hay unas profesiones que son, bueno, ya casi no, pero hay unas profesiones que dan más plata que otras. Entonces el papá o la mamá le van a insistir en que tiene que estudiar ingeniería cuando el pelado lo que hace es dibujar. O que tiene que estudiar para abogado cuando el pelado lo que es bueno es en los números. Él es un excelente ingeniero. O la muchacha es buena para cantar o para la actuación, o es buena para los números también, o es buena para hablar. Entonces le van a meter una profesión que no es la de ella, o que no es la de él. Cuando la Biblia enseña, instruye al niño en su camino, es identificar como padres los dones de nuestros hijos y allí instruirlos e impulsarlos. O que mi hijo las notas le va súper bien en matemáticas, pero le va mal en lenguaje, le va mal en ciencia, le va mal en inglés, le va mal hasta en educación física. Es un duro en matemáticas. ¿Yo qué tengo que hacer? Conseguirle refuerzo en matemáticas. ¿Por qué? Es probable que tenga el futuro Newton o Einstein ahí. Busco refuerzos en las materias que les va mal. En las que va mal, que el profesor mira y diseña una estrategia para que le enseñe y llegue al mínimo. Pero yo lo voy a reforzar en matemáticas. ¿Para qué? Para que ese talento que tiene lo multiplique. Yo tengo que buscar un refuerzo en lo que él es bueno, para que se vuelva excelente. Entonces le va bien en lenguaje y le voy a poner un refuerzo de matemática. No, lo tengo que poner en literatura. Porque de pronto ahí tengo el próximo Nobel de literatura. Instruir al niño en su camino es identificar el talento que tiene y multiplicárselo, darle los espacios, darle las herramientas para que él potencie ese don que tiene. Y en ese sentido, instruirlo en su camino. En el nombre del Señor. Todos nosotros tenemos un propósito de parte de Dios aquí en la tierra. Todos. Y para cumplir ese propósito, el Señor nos llenó de dones. Y la labor de nosotros los padres es tomar esos dones de ese niño e instruirlo en esos dones. En su camino, en el derek. En el camino. Los hijos a veces muestran muchos caminos y sobre todo en la juventud. Empiezan una cosa, empiezan otra, pero usted sabe que siempre ha sido bueno o siempre ha sido buena en una cosa en particular. Instrúyale en ese camino. Porque ahí es donde está instalado el don que Dios le dio para cumplir su propósito aquí en la tierra. Aló. Instruirle en el camino es hacer que se vuelva inigualable e insuperablemente bueno en los dones que Dios le dotó cuando lo mandó a esta tierra. Y finalmente, instruir al niño en su camino es darle espacio a la voluntad de Dios en nuestros hijos. Porque si Dios lo envió con esos dones, es porque Dios tiene un propósito con esos dones. Y de forma indirecta le estamos instruyendo también en el propósito de Dios para su vida. Y el propósito inicial de Dios para la vida de todos nosotros es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Nuestros hijos son una bendición de Dios. A veces una bendición desordenada. A veces una bendición que no arregla su cuarto. A veces una bendición que deja todo tirado. A veces una bendición que nos desafía. A veces una bendición que nos
contesta como no debería. A veces es una bendición que hace las cosas que no queremos. Pero es una bendición que Dios nos colocó en nuestras manos para que administráramos de acuerdo a los principios bíblicos. Nuestros hijos, para que crezcan sanos y espirituales, deben ser instruidos en la palabra del Señor. Deben ser suplidos en sus necesidades básicas y deben ser instruidos en su camino. Y serán hijos sanos y de bendición, que cumplan el propósito de Dios en sus vidas. ¿Cuántos decimos amén? Cierre sus ojos y dele gracias al Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu amor, misericordia. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Y a los que están en la transmisión, los que están aquí, que desean ser hombres y mujeres de Dios, ya sea como padres o como hijos, necesitan arrepentirse de sus pecados y decirle a Jesús que sea el Señor de sus vidas. Por lo tanto, a los que estamos aquí y a los que están en la transmisión les digo, necesitan a Jesús como su Señor y Salvador. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y obra en mí el milagro del nuevo nacimiento. Amén. Si repetís esta oración, has nacido de nuevo, sigue congregándote con nosotros acá, los que estamos en el auditorio. Y si no estás acá en el Bajo Cauca antioqueño, escríbenos y te diremos cómo leer la Escritura, te recomendaremos una iglesia. Busca una iglesia donde prediquen la palabra del Señor. Y si estás cerca, visítanos acá en Caucasia, Antioquia. Dios te guarde, Dios te bendiga. Y a los que estamos acá, que el Señor ayúdanos a ser hijos tuyos de bendición. Ayúdanos a vivir